Te damos gloria, te damos honra. Marcos capítulo 5, versículo 25. Está la historia de esta mujer. Le ubico en la historia antes de comenzar a leer. Jesús iba caminando hacia la casa de un hombre importante de la ciudad llamado Jairo, cuya hija de 12 años acababa de morir. Entonces iba Jesús hacia la casa de este hombre, finalmente fue y hizo volver de la muerte a esta niña de 12 años, pero mientras iba, rodeado por una multitud de gente, ocurrió esto. Versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, presta atención, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, le dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Señor, en el nombre de Jesús te damos gloria por haber hecho este tremendo milagro. Hace 2000 años le devolviste la salud y le perdonaste los pecados a esta mujer. Y esto ocurrió mientras ibas para resucitar a aquella niña. Señor, gracias porque tu poder no ha menguado, tú no has cambiado, tú sigues siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Señor, y en esta hora que hemos leído tu palabra, abre nuestro entendimiento, ábrenos las escrituras, Señor, ábrenos los ojos, podamos comprender el mensaje que hoy nos quieres dar. Padre, que cada uno de los que estamos aquí hoy pueda tocar el manto de Jesús para ser sano, salvo y recibir aquello que está buscando. A ti la gloria, Señor. Háblanos, queremos escucharte. Yo entrego, Padre, al control del Santo Espíritu de Dios toda esta congregación y lo que resta de esta reunión. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Los 7 pasos para ser feliz. Buen título para un libro, ¿no? Se me ocurrió escribir un libro, ¿sí? ¿Le gusta? Está bueno, ¿no? Fíjese cómo pegan fuerte y tienen éxito cosas que hablan de este tipo. ¿Por qué? Porque no se abstraen de una realidad. No nos podemos abstraer de una realidad. Estamos en un valle de lágrimas. Nuestra vida está enmarcada por lo que es el llanto, el sufrimiento. Cuando nacimos llorando, ¿no? El chastas en la colita, ¿sí? Y cuando morimos, también hay un ambiente de tristeza y llanto en nuestros seres queridos. Bueno, por lo menos Dios quiere que ocurra eso porque quiere decir que tuviste una buena vida, ¿verdad? Y lamentaron tu partida. Y mientras en el medio entre el nacimiento y la muerte, sufrimiento, llanto, separación, dolor. Pero no quiero referirme solamente a esto. Sin embargo, sí quiero tomarlo como punto de partida y seguramente te vas a identificar con todo esto. Ahora, a la vista de todo esto, hay promesas que dicen, por ejemplo, los 7 pasos para ser feliz, encuentre ya, y todo lo que te ofrece es instantáneo. ¿Y te parece que si vos mirás un rato en la televisión, miraste 2 o 3 tandas publicitarias y vas a llegar a esta conclusión? Bueno,
si yo me tomo esa marca de cerveza, si fumo esa marca de cigarrillos, si voy a tal otro lugar y si mando felicidad al 2020 o no sé cómo es, entonces voy a ser feliz. Y eso es lo que la publicidad te vende, ¿no es cierto? Encuentre ya, llame ya, te ofrecen eso, ya. Querés ser ahora. ¿Por qué ahora? Porque la vida es ahora, todo es rápido, andamos corriendo todo el día, sopa instantánea, microondas, ya, no puedo esperar, entrevista, bueno, 5 minutos y todo corremos y pretendemos que todo sea así, ¿verdad? Sin embargo, en nuestra vida nos topamos con lo que se llaman necesidades. Diga conmigo, necesidades. Toda clase de necesidades enfrentamos. Y no me refiero, no soy tan superficial para referirme solamente a la necesidad económica, porque esa es la más chiquita. La necesidad de afecto, la necesidad de sentirme bien, la necesidad de tener un buen contexto familiar, la necesidad a la cual me exponen enfermedades, problemas, tiempos de crisis. Yo quiero hablarte de esos problemas, los cuales no fueron deseados, pero aparecieron. Seguramente los problemas no los buscaste, o sí buscaste problemas. Bueno, a veces mirando la vida de la gente uno se queda con la boca abierta porque, créame querido, algunos se esmeran para meterse en problemas. Y luego que están en el problema, hacen todo lo posible para enmarañarse más todavía. Pero en verdad nadie busca los problemas, nadie los desea, nadie los planifica. O cuando haces tu planificación del día, del mes, de la semana, del mes, pones, bueno, voy a tener tal problema. Pero eso es la realidad, ¿o no? O solo a mí me pasa. ¿Verdad que aparecen? Entonces, ¿qué pasa cuando uno enfrenta el problema? ¿Qué busca? La solución, ¿verdad? Eso nos enseñan desde la primaria. Desde ahí los veo a mis hijos aprendiendo matemáticas. Problema. Problema. Si un nene tenía 5 manzanas y le quitan 2, ¿cuántas le quedan? Solución. Fíjense, todo problema se busca una solución, ¿verdad? A veces encontramos fácilmente la solución, otras veces no. No siempre funciona, mi querido, el llame ya. Y a veces el problemita se transforma en un problemón, ¿no es verdad? Y ese problemón muchas veces termina en lo que se llama crisis, un tiempo de dificultad, un tiempo en el que te sentís mal, un tiempo de crisis, es un tiempo en que te sentís encerrado. ¿Y ahora para dónde voy? El estrés, los problemas, la angustia te empieza a enfermar. Vas al doctor, el doctor te hace análisis, te revisa y dice, vos estás sano, pero yo me siento mal, doctor. Y claro, tenés estrés, tenés angustia, ansiedad, y ahí vienen los problemas y mucha gente va a buscar ayuda profesional porque se siente mal de adentro. ¿Y Dios dónde está?, preguntan muchos. ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me escucha?, preguntan muchos. Quiero decirte algo. Muchas veces la gente tiene un concepto equivocado de Dios. Dios sí escucha, Dios sí ayuda, Dios sí tiene poder para cambiar cualquier situación. Y te digo algo, Dios te ama y se preocupa por vos como nadie lo ha hecho. Dios se ocupa de tu vida, Dios te sustenta, Dios está allí esperando que le entregues todo tu ser. Esta mujer durante 12 años se habrá preguntado, ¿dónde está Dios? Pero cuando ella se acercó a donde Dios estaba pasando en Jesucristo, allí encontró inmediatamente la salida para su situación. Concepto equivocado de Dios. ¿Para cuántos Dios es un Dios allá lejos, no? Un Dios hasta irreal. Un Dios demasiado ocupado con los problemas del mundo para escucharme a mí. O un Dios enojado. Esta historia que acabamos de leer en la palabra es una historia real. Y yo quiero, mi querido, que te identifiques con esta mujer que estaba pasando ese problema en esta noche. Esta mujer de verdad, esta historia de verdad nos muestra cómo hay un antes de Cristo
y un después de Cristo. Y no me refiero a los años de la historia, porque Cristo no vino a cambiar los años de la historia. Cristo vino a cambiar el mundo, la humanidad, la vida de las personas. Un antes de Cristo, un encuentro con Cristo y un después de Cristo. Y estas tres partes las vemos claramente diferenciadas en la historia que acabamos de leer. El antes de Cristo, el encuentro con Jesús y el después de Cristo. ¿Cómo era el antes de Cristo que esta mujer vivía? En primer lugar, estaba en gran necesidad, como recién dijimos. Un problema, una necesidad, una enfermedad, una crisis. Tenía una enfermedad que la hacía sufrir y padecer mucho. Realmente estaba en una gran necesidad, que le había llevado un tiempo de crisis. Identificate, ¿cuál será tu necesidad? La de esta mujer era una enfermedad que durante 12 años la afligió tremendamente. Tu problema puede ser también una enfermedad. Tu problema puede ser la familia, tu necesidad o tu imposible puede ser económica. Ponle el rótulo, el nombre que quieras, pero identifica tu necesidad en esta noche. Explora tu corazón, busca en tu ser y decir: este es mi problema, este es mi imposible, esta es mi necesidad. Esta mujer la tenía bien clara. Si le hubiéramos preguntado a esta mujer: ¿cuál es tu mayor problema?, no nos hubiera dicho problema económico, familiar o de otro tipo. Hubiera ido al punto crucial, ¿verdad? Necesidad. Fíjense el versículo 26, me llama mucho la atención. Se lo leo de nuevo. Dice: había sufrido mucho. Había sufrido mucho. Nada había aprovechado. Es decir, había sufrido mucho, había buscado la solución, pero nada había encontrado y por el contrario le iba peor. Y estaba en un punto terminal. La situación había llegado ya a un punto en el cual se sentía ella completamente desesperada. Sufría mucho. Quiero detenerme en esa palabra. Jesucristo tiene poder para sanar todo sufrimiento. Y esta mujer experimentó eso. Ella estaba padeciendo mucho. Tenía un dolor, ¿sí? Tenía un dolor físico, pero no solo de su cuerpo, tenía un dolor del alma, una pena, un padecimiento muy grande. Discriminada, relegada, olvidada, condenada y cuántas otras cosas que esta mujer vivía. Mi querido, el sufrimiento hoy en pleno siglo XXI es una realidad, es muy común, de todo tipo. Tan común es el sufrimiento en nuestra sociedad y en nuestro tiempo que hasta hay monumentos al sufrimiento. ¿Usted sabía que hay monumentos al sufrimiento? Yo le menciono algunos. Hospitales, tremendo monumento al sufrimiento. Todo allí adentro es sufrimiento, dolor, pena, lágrimas, muerte. ¿Qué más? Cárceles, reformatorios y otro tipo de situaciones similares. Y el último de los grandes monumentos que hablan de sufrimiento se llama cementerio. Allí terminó todo. Para muchos terminó una vida de sufrimiento en ese lugar. El sufrimiento no respeta la edad, el sufrimiento no respeta la clase social ni la preparación académica, el sufrimiento no respeta el sexo, no respeta la religión, no respeta el nivel económico. El sufrimiento es común para todas las personas de esta tierra. Y es un resultado directo, ¿sabe de qué? ¿Sabe por qué hay sufrimiento en el mundo? Resultado directo de lo que se llama pecado, de haberse alejado de Dios. Esa es la respuesta a la razón del sufrimiento. No es porque Dios se olvidó de la humanidad, es porque la humanidad se olvidó de Dios. Formas de sufrimiento: pobreza, enfermedad, marginación, guerra, orfandad, abuso, injusticia, violencia, miedo, soledad, depresión, adicciones.
Y una lista interminable, ¿verdad? Póngale allí, continúe usted la lista. Esta mujer estaba sufriendo y al punto tal, mi querido, que quedó completamente desahuciada, desesperada. ¿Por qué? Porque ella buscó ayuda. No se quedó tranquila. No se resignó a pasar y a vivir en ese dolor. Buscó ayuda, buscó solución y fue a donde tenía que ir. Tenía una enfermedad y ¿a quién tenía que ir? ¿A quién tenía que ir? ¿A quién fue? Al médico, ¿verdad? Fue a los médicos. Pero a veces los ayudadores y sanadores de este mundo, que es la ciencia médica en este caso, no pueden ofrecer respuesta a un sufrimiento que es mucho más profundo que el que puede alcanzar el ser humano o el que puede sufrir. Y eso es lo que le había pasado a esta mujer. Gastó todo lo que tenía. ¿Sabes por qué gastó todo lo que tenía? Porque como vos y como yo, ella hubiera dado todo, de hecho lo dio todo para sentirse bien. Sufría tanto. ¿Cuántas veces te has visto en esa encrucijada de decir, ¿qué no daría yo para sentirme bien? ¿Verdad? ¿No es así? Sin embargo, ¿sabés qué pasó con esta mujer? Gastó todo lo que tenía. El resultado fue que no consiguió nada. Recuerdo las palabras del famoso artista de cine Alain Delon. Solamente en cuadros, él tenía, cuando yo leí este reporte hace tiempo, un valor de $3 millones, solo en cuadros. Así que imagina el resto de la fortuna que este hombre tiene. Pero él dijo una vez, daría todo lo que tengo por un poco de felicidad. Y lo tomo como un ejemplo de muchas personas que dicen lo mismo. Quizá usted se ha encontrado con personas que aunque tienen de todo, se siguen sintiendo vacíos, teniendo de todo o sin tener nada, pero el vacío tremendo del corazón. Esta mujer se sentía vacía, hueca, desesperada, nada consiguió. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Dice, le iba peor. Cada día estaba un paso más abajo. Podría haber cantado ella una canción contemporánea de este tiempo que decía, hoy estoy peor que ayer, pero mejor que mañana. Piénselo. Hoy estoy peor que ayer, decía ella, pero mejor que mañana. ¿Por qué? Porque mañana voy a estar peor que hoy. Esto lo dice una canción de esas que cantan por ahí, ¿verdad? Qué deprimente, qué proyección de vida. Mañana voy a estar peor y pasado mañana peor. Y ese es el resultado de personas que viven lejos de Dios. Le iba peor. La necesidad la llevó al sufrimiento y este imposible la llevó a la desesperación. ¿Seguís teniendo en mente tu necesidad? ¿Seguís teniendo en mente tu imposible, tu problema? Ese era el antes de Cristo, esta mujer. Pero quiero avanzar. Esta mujer tuvo un precioso encuentro con Jesucristo, quien es el Señor de la vida. Jesucristo dijo, yo soy la vida. Él es la vida. Él dijo que aquel que viene a Él, aunque esté muerto, vivirá. Y créame, esta mujer estaba muerta en vida. Y en verdad se encontró con Cristo y vivió. ¿Cómo fue ese encuentro? Nos dice el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús, escuchó hablar de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús era famoso. Iba caminando y las multitudes lo seguían. ¿Por qué? Porque donde Él iba se restauraban las vidas. Donde Él iba, los enfermos eran sanados, los muertos eran resucitados, los que sufrían eran restaurados, los hambrientos eran sanados. Siempre donde está Jesús ocurren cosas extraordinarias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Y está aquí en esta noche el Señor. Y también ocurren cosas extraordinarias donde está Él. Oyó hablar de Jesús. Y por lo que hizo, nos damos cuenta que conocía muy bien el perfil de Jesús. ¿Y a qué me refiero con esto de perfil? Y que Jesús andaba por todas partes sanando enfermos.
Imagínese usted cómo se siente una persona enferma, ya cerca de la muerte, desesperada, sintiéndose cada día peor, cuando pasa por ahí el que va sanando a los enfermos. ¿Cómo se puede haber sentido ella? ¿Verdad? De la misma manera, ella corrió porque escuchó de Jesús, escuchó de sus milagros, probablemente lo escuchó hablando. Quiero decirte, estás escuchando de Jesús. Y cuando ella escuchó de Jesús, empezó a brotar fe en su interior. Empezó a brotar fe, porque empezó a pensar, si tan solo voy y toco el manto de Jesús, seré sana. Mirá qué cosa que pensó, ¿no? ¿Qué cosa que pensó? ¿Quién le puso esa idea? Tuvo una idea maravillosa, una idea creativa, una idea que la sacaba de su estado. No se resignó. Perseveró, no se resignó. Gloria a Dios. Escuchó que pasaba Jesús y ¿sabe qué hizo? Oyó hablar de él y una vez más consideró su situación. Presta atención a eso. Oyó hablar de Jesús, pero consideró su situación. Una vez más se vio enferma, pero ahora había una luz de esperanza, porque decía, estoy enferma, pero ahí va el que sana a los enfermos. Entonces consideró su propia necesidad, pero desde otro punto de vista, con esperanza. Diga conmigo, esperanza. Empezó a renacer la esperanza en su interior. La que estaba desesperada, la que estaba desahuciada, la que había ido buscando ayuda por todas partes, la que había golpeado tantas puertas, había gastado lo que tenía, pero le iba cada día peor. De repente empieza a tener esperanza. Y mi querido, empezá en esta hora a recibir la esperanza que Dios está poniendo en tu vida. Podés considerar tu necesidad, pero desde otra perspectiva. Ahora considérala con esperanza. No te resignes a vivir con ese sufrimiento. Resignarse, mi querido, resignarse es abandonar, es bajar los brazos. ¿Cuánta gente vive resignada a vivir con esa mochila tremenda que cada día es más pesada? Llámese enfermedad o el nombre que le pongas a tu mochila. Esta mujer no se resignó, quizás con poca fuerza. Como tenía una enfermedad de hemorragia, probablemente ya estaba muy anémica, no existían las transfusiones de sangre y cada día estaba peor, seguramente débil, seguramente muy pálida. Pero empezó a luchar, empezó a considerar de otra manera, pensó así, luché, golpeé, pedí, busqué y estoy cada día peor. Sin embargo, allí va pasando el que sana a los enfermos. Si alcanzo a tocarle el manto, seré sana. Mi querido, si hoy tocas el manto de Jesús, Él puede hacer un milagro en tu vida. Él puede cambiar hoy tu vida. Pensá como esta mujer pensó. Esta mujer pensó, yo no puedo. Busqué y no me puedo sanar, pero allí va el que sí puede sanarme. Entonces voy a ir a tocarlo. Quizás no puedas. Quizás has probado de tantas formas. Quiero decirte algo. Jesús tiene poder para solucionar cualquier situación de tu vida. Jesús tiene poder para sanarte, para restaurarte, para cambiar así totalmente tu vida. Él tiene poder para hacerlo. Y esto es lo que la mujer hizo. Pero fíjese qué interesante, y a esto voy. Esta mujer tuvo lo que llamamos un acto de fe. Diga conmigo, acto de fe. Dígalo. ¿Qué tuvo esta mujer? Un acto de fe. No se quedó dormida. No dijo, bueno, probé con tantos y nada logré. Escuché que aquel hombre sana enfermos, pero tal vez sea como uno más de los tantos que probé. No se quedó
creyó, empezó a ejercitar la fe empezó a brotar en su corazón, la fe empezó a correr, la fe empezó a llevarla, daba cada paso, aunque débil físicamente, pero fortalecido por esa fe que venía de Dios. No esperó la invitación, esto es lo que me conmueve también. Nadie la llamó, nadie la esperó, nadie la invitó, probablemente hasta le daban codazos, pero era tan grande el dolor de la mujer que ella dijo, tengo que llegar. ¿Sabe por qué? Porque había mucho en juego, Mi querido, mi querida, hoy tenés que tocar el manto de Jesús, porque hay mucho en juego. Se trata de tu bienestar, se trata de tu necesidad, de tu dolor, de tu enfermedad, de tu familia, de tu vida. No escuches otras voces, no escuches aquellas viejas voces que te dicen, será como una madre la que tanto has probado. Pura palabrería, vas a ver que seguís igual. No creas esas voces. Comenzá a pensar y a creer y a decir, si tan solo toco el borde del manto de Jesús, seré sano, seré sana. ¿Sabe qué ocurrió? Versículo 27 dice, vino por detrás entre la multitud. ¿Y sabe qué hizo? Dice, tocó su manto. ¿Qué hizo la mujer? Tocó el manto del Señor. Mire la palabra, la expresión de la Biblia, versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Enseguida ocurrió el milagro instantáneamente. Ahí sí fue que fue instantáneo. Ahí sí que fue un llame ya. Ahí sí que fue ahora. Pero ese es el poder de Dios, combinado con la fe de ella. El poder de Dios combinado con la fe de ella. No había nada especial en la tela del manto de Jesús. Porque podríamos darte acá hoy una tela y decirte, mirá, este es un pedacito del manto de Jesús. ¿Cuántos lo quieren? Algunos hasta le ponen precio a esas cosas, ¿vio? Llévese el pedacito del manto. No, mi querido, no hacemos eso, porque la Biblia no lo enseña. Es un acto de fe. El poder no estaba en la tela, el poder estaba en Jesús. Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. ¿La mujer creyó? ¿Creyó la mujer? Claro que creyó. Y recibió lo que buscaba. La hemorragia paró en el acto. Fíjese, ocurrieron dos cosas. Primera, la fuente de su sangre se secó. Ocurrió el milagro. Paró en el acto la hemorragia. La enfermedad desapareció. Fue sano su cuerpo. Y esto es muy importante. Si crees en el Señor, Él va a restaurar tu vida y a sanar lo que está enfermo. Como punto número uno. Y lo segundo que pasó, dice, y sintió, diga conmigo, sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. No solamente fue sana, sino que se sintió distinta, diferente, nueva, sanada, restaurada. Sintió que una nueva fuerza empezaba a correr por su cuerpo, porque esto es lo que hace el Señor, mi querido. No solamente te sana, sino hace que te sientas una nueva persona. Hace que te sientas sano. Tal vez estarás pasando una enfermedad en tu corazón, como por ejemplo la angustia, la tristeza, los miedos, la soledad, la depresión. Son enfermedades del alma. Pero si tocas el manto de Jesús, no solamente Él va a hacer que se vaya todo eso, sino que te vas a sentir una nueva persona. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia, si alguno está en Cristo, es una nueva persona. Las cosas viejas
enfermedad, dolor. Pasaron, cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Mi querido, decirle chao a la enfermedad. ¿Para qué vas a seguir arrastrando el dolor? ¿Para qué vas a seguir arrastrando un sufrimiento? Si hoy está la solución al alcance de tu mano, es necesario ese acto de fe. ¿Por qué no creer al Señor y hoy irte de aquí como una nueva persona? ¿Por qué resignarte? No te resignes. No has sido creado para sufrir. Juan nos compartía el video de aquel hombre que decía, todo tiene un propósito. Dios creó una planta, un animal, un árbol y una persona con un propósito. El propósito por el cual existís no es sufrir, no es llorar. No te resignes a eso. Hay una vida preciosa con el Señor. Sintió que estaba sana y allí estaba el Señor Jesús. Si bien hemos hablado tanto de la mujer, yo quiero ahora que desviemos nuestra mirada al verdadero protagonista de esta historia que se llama Señor Jesucristo. Él estaba allí. Si esta historia tiene vida, si esta historia ocurrió, si quedó registrada en la Biblia, es porque allí estaba Jesús. Mientras no estaba Jesús, fueron 12 años de sufrimiento de esta mujer. Si esta historia se registró, es porque ahí estaba Jesús. Así que el más importante es Jesús. ¿Sabes qué? Él está aquí. Y yo quiero decirte algo, lo que necesitas, mi querido, es tener un encuentro personal con Jesús. Como tú, esta mujer. Un encuentro personal con Cristo. Eso es lo que necesitas. Quiero decirte que Él te ama como nadie. Él te ama, mi querido. Él te ama. Él te ama. No importa si te han despreciado. No importa si te han rechazado. No importa si te han lastimado. Jesucristo te ama. Y Él puede cambiar tu vida. Y Jesús dice, ¿quién me tocó? Señor, pero estamos todos apretujando acá, vamos todos amuchados acá de decir, ¿quién me tocó? Poder salió de mí, dijo Jesús. Entonces la mujer vino, se postró a los pies del Señor, llorando, temblando, y le contó toda la historia. ¿Sabe qué le dijo Jesús? No la despreció, no la echó fuera, no la discriminó. No le dijo, correte, me estás quitando el tiempo, acaba de morir una niña. Con gran amor y ternura Jesús le habló y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Queda sana de tu azote. Mujer, queda sana de tu enfermedad. Ahora, ¿qué viniste a buscar? Sanidad, dijo Jesús, listo, ¿te podés ir en paz? Al que cree todo lo es posible. Recibí el milagro y hoy Jesús te dice, ¿qué viniste a buscar? Venís con fe, venís creyendo, queda sana mi querida, queda sano de tu azote, de tu dolor, de tu enfermedad, de tu imposible. Pero ¿sabe qué? Jesús es tan abundante, Jesús es tan generoso, Jesús es tan poderoso y maravilloso, que no solamente le dijo que era sana de tu azote, es decir, de tu enfermedad, sana. Él le dijo, tu fe te ha hecho salva. Diga conmigo, salva. Jesús la salvó. ¿Sabe usted la diferencia entre sanar y salvar? Jesús le sanó la enfermedad del cuerpo y ella se sintió una nueva persona, pero Jesús vino a traer mucho más que eso. Si pensás que Jesús vino a traer solamente sanidad, si bien es tanto, te estás quedando corto. El Señor es tan abundante que Él vino a traer mucho más que eso. Él vino a traer también salvación. Eso quiere decir perdón de pecados. La mujer tenía fe, tan preciosa fe,
que le alcanzó no solo para recibir la sanidad, sino para recibir perdón de pecados. Y para eso vino Jesús, no solo a sanar, sino a salvar las almas. No solo vino a resucitar muertos, sino a salvar las almas. Toda clase de milagros hizo Jesús, pero hay un milagro que es el más grande de todos. Yo quiero hablarte de un milagro que es el más grande de todo lo que Jesús hizo, hace y seguirá haciendo hasta que Él venga. Y ese milagro se llama salvación. Ese milagro se llama perdón de pecados. Ese milagro se llama tomar una persona como yo, condenado, perdido en pecados, camino al infierno, destituido de la gloria de Dios, y por medio de la fe que la persona tiene en Él, trasladarlo del reino de las tinieblas al reino de Dios, perdonarle los pecados, hacerlo un hijo de Dios y darle vida eterna. Es el milagro más grande que el Señor hace. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer que había enfermado, probablemente se volvió a enfermar otra cosa. Y llegó un día que se murió, ¿verdad? Entonces Jesús hizo un milagro temporal. Esa es la diferencia. Temporal. Duró por un tiempo. No porque Jesús no pudiera hacer otro milagro, sino que Él restauró lo que la mujer había perdido, la salud. Por ejemplo, una vez había un muerto, 4 días hace que estaba muerto. Jesús, ¿qué hizo? Un milagro. Lo hizo volver a vivir, Lázaro. Pero un tiempo después, Lázaro se volvió a morir. ¿Sí? El milagro es temporal. El milagro dura un tiempo. En esos casos, Jesús restaura lo que has perdido. Sin embargo, cuando una persona cree en Cristo y Él perdona sus pecados, la vida eterna que recibe dura para siempre. Dura para siempre. Ese es el mayor milagro. Mi querido, si hoy tenés fe, tocas el borde del manto de Jesús. Él no solamente va a sanar tu enfermedad, cualquiera que se llame tu necesidad, sino que si tenés fe y le pedís, Él va a perdonar tus pecados. Para eso derramó su sangre en la cruz, para limpiar tus pecados. Es necesario creer. Al que cree todo le es posible. No es magia, no es un amuleto, no es un talismán, no es una religión, no es un pedazo de tela. Es tu fe depositada en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y termino con esto. Tenés que hacer algo, mi querido. Si querés que tu vida cambie, tenés que hacer algo. Porque si no haces algo distinto, tu vida va a seguir igual. Igual es una manera de decir, va a seguir peor cada día, como le iba a esta mujer. Ella hizo algo nuevo, algo distinto. ¿Sabe qué hizo? Creyó. Un acto de fe. Hoy tenés que creer. Eso es lo que hoy de nuevo tenés que hacer. Creer. Tocar el manto de Jesús significa eso. Ya te lo dije recién. Ya te lo mencioné. No te vamos a dar una tela. Eso es creer en tu corazón. Pero hoy tu vida puede cambiar. Y va a cambiar la vida de muchos hoy. ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu situación? Pensando en tu problema, pensando en tu crisis, pensando en tu imposible, yo te invito a cerrar tus ojos. No dejes de pensar en tu problema. No dejes de pensar en tu dolor. Pero así como aquella mujer oyó hablar de Jesús, vos estás oyendo hablar hoy de aquel que puede sanar toda enfermedad, de aquel que puede restaurar tu problema familiar,
de aquel que puede abrir puertas de trabajo, de restauración familiar, de aquel que te puede sacar la angustia, la depresión, de aquel que puede sanarte y perdonar los pecados. Si tan solo tocare el borde de su manto, pensó ella, seré libre, seré libre. De eso en esta noche te estamos hablando. Yo quiero, mi querido, todos con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados, por favor. Yo quiero invitarte a que hoy creas, tengas ese acto de fe, tomes esa decisión. Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.